Vamos a iniciar la grabación ahora y esta sería la segunda clase de astronomía, donde todavía hay un gran contenido histórico, pero iremos tendiendo hacia el contenido, a medida que avancen las clases, más técnico. Bueno, entonces un poco continuando con lo histórico, vamos a hablar hoy también de ciertas personas que fueron importantes en el desarrollo de la astronomía. Básicamente esta gente no eran astrónomos como los que hay ahora, ¿no? O sea, astrónomos que son en realidad gente que se dedica a la física y es como que se especializa en la parte de astronomía. Acá todavía eso no estaba bien definido, más que nada era investigadores que, observaban el cielo, básicamente eso, o ni más ni menos que eso, y sacaban conclusiones. Tenemos que nombrar a los que ya nombramos la clase pasada, a Hiparco, que era de Nicea, un lugar en Turquía, que es del 190 a.C., y él, además de hacer aportes muy importantes en trigonometría, había elaborado catálogos de estrellas, ¿no? Y también calculó la distancia a la Luna, creo que esto lo habíamos mencionado en algún momento. Hola, ¿sí? Lo mencionamos, ¿no? Sí, profe, lo mencionamos, lo de la distancia de la Tierra. Sí, profe, lo mencionó. Claro. Y después, ahí estaba el tema de la teoría geocéntrica, donde la Tierra se veía como el centro del universo, ¿no? Y luego siguió Ptolomeo, que él también hace un resumen de todas las observaciones que él hace. Estas eran observaciones a ojo desnudo, acá no había lente, estábamos todavía muy antes de la época en que aparezca el telescopio. Estamos en el año 165, el telescopio aparece en el 1600, o sea, 1500 años antes de la aparición del telescopio. Bueno, y Ptolomeo tenía aporta una teoría, que es la teoría de los epiciclos, que ahora la vamos a ver porque eso estoy seguro que no lo habíamos mencionado, o quizás lo mencionamos y no lo vimos en detalle. Y hace un catálogo que, fíjense la cantidad de estrellas que tiene, ¿no? Un catálogo de más de 1000 estrellas, ubicadas, más o menos posicionadas desde la Tierra, no con un telescopio, porque vuelvo a repetir que no existía ni por casualidad en esta época el telescopio, pero sí su posicionamiento angular, porque no era tan difícil con alguna herramienta rudimentaria medir el ángulo que formaba la estrella con respecto a la posición donde estaba la persona, ¿no? Bueno, Hiparco de Nicea, o sea, la anterior persona, la de 190 años antes de Cristo, logra
medir o calcular, calcular la distancia Tierra-Luna. Aunque parezca mentira, siempre con cosas muy rudimentarias. ¿Y cómo hace eso? Estamos hablando de 190 años antes de Cristo, ¿no? Imagínense. ¿Cómo hace eso? Bueno, lo que hace Hiparco es aprovechar un eclipse solar donde la luna tapa al sol, como se ve acá en esta imagen. Este amarillo es el sol. Obviamente esto no está a escala, ¿no? Acá tenemos la luna y acá está la Tierra. Entonces la luna en algún momento hace el eclipse. Había cierta, en ese momento, ¿cómo les podría decir? Había un cierto conocimiento de los eclipses, en el sentido de que ellos sabían más o menos cada cuánto sucedían los eclipses. Entonces obviamente los esperaban la gente que estudiaba esto, ¿no? ¿Por qué sabían cada cuánto sucedían los eclipses? Simplemente porque los habían visto y alguien que lo vio por primera vez anotó la fecha. Después pasaron 10 años, se volvió a repetir, se volvió a anotar esa fecha. Dije cualquier fecha, ¿no? Cualquier tiempo, 10 años. Un ejemplo cualquiera. Entonces había, además del catálogo de estrellas, había información de cuándo estas cosas sucedían. Porque además no olvidemos que todas estas cosas también tenían un simbolismo que iba más allá de lo netamente astronómico, ¿no? O sea, había cuestiones ligadas a las creencias religiosas, a qué sé yo, a qué es lo que iba a pasar, ¿no? Por eso estas cosas se tenían en cuenta, se registraban. Obviamente, como siempre digo, lo registraba la gente, las 4 o 5 personas que más o menos entendían algo, ¿no? El resto de la población estaba sumido en el total analfabetismo. Era muy poca la gente que podía dedicar un tiempo a mirar esto, a hacer esto, ¿no? Entonces digo, para situarnos en el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué hace Hiparco? Él se entera desde 2 ciudades, una es Alejandría y otra el Esponto, que están a cierta distancia conocida, que él conocía, que cuando en Alejandría el eclipse era solamente parcial, o sea, uno veía, como se ve acá en esta figura, esto que se ve acá blanco es el sol, ¿no? El sol casi todo tapado por la luna. Mientras que desde Alejandría se veía esta imagen, desde la otra ciudad, que era el Esponto, la luna tapaba completamente al sol, como se ve acá, ¿no? Donde el sol es tapado por la luna, y esto que se ve acá no es el sol precisamente, sino que es lo que se denomina la corona solar, de la que en un momento hablaremos más adelante. Bueno, la distancia entre Alejandría y el Esponto era conocida, es la que yo acá puse, distancia Alejandría al Esponto, esto, y el ángulo, este ángulo es lo que se medía, midiendo desde este punto, ¿no? Y desde este punto. Si yo estoy en Alejandría, veo un poco del sol, o sea, veo desde acá para acá, porque toda la luz que sale de este punto no es tapada por la luna, llega a Alejandría, y la luz que sale de estos puntos también.
todas las que salen de acá llegan a Alejandría. Entonces uno ve una porción del sol, que es esto que se ve en esta imagen. Mientras que las que están, digamos, de acá para arriba, toda la luz que sale de ahí es tapada por la luna. Bueno, si no entienden algo, por favor me paran. El esponto calcula... Profe, sí. ¿Me lo puede explicar de vuelta rápidamente? Porque se me colgó la computadora y solamente lo escuchaba hablar y no veía lo que marcaba. Bien. Sí, lo comento nuevamente. Yo lo que digo que acá está la luna, acá está la Tierra, acá está el Sol. Por ejemplo, un rayo del Sol que sale de este borde del Sol sale para todas las direcciones. La luz se emite en todas las direcciones. En particular, sale en esta dirección y es obstaculizado por la luna. O sea, no se ve desde el esponto ni este borde del Sol, ni tampoco este borde. La luna llega a tapar tanto la luz que sale de acá como la que sale de acá, y por eso desde el esponto se ve esta imagen. Se ve un eclipse total, como se llama. Ahora, desde Alejandría, yo estoy un poquito más corrido acá abajo, el rayo que sale de acá, por ejemplo, viaja hasta Alejandría sin ser interceptado por la luna, sin ser bloqueado por la luna. Lo mismo el rayo que sale de este punto, lo mismo el que sale de este, salvo este último rayo, que este rayo sí es bloqueado por la luna y no pasa. Entonces, desde Alejandría uno ve solamente una parte del Sol. Por eso tengo esta imagen. Veo solamente esta parte del Sol, el resto está bloqueado por la luna. Perfecto, profe. Gracias. Bien, de nada. Yo conozco, bueno, ellos conocían la distancia entre el esponto y Alejandría, y aunque les parezca mentira, esta distancia la gente la calculaba o caminando o con varas, porque además ellos tenían unidades que se llamaban varas o algo así, porque lo medían con varas de árbol o de cualquier rama, que ya tenían, como decir, el patrón a que correspondía eso, ¿no? Como decir, ahora tengo 1 metro y sé que eso es 1 metro y lo voy trasladando y lo mido. Por otro lado, midieron este ángulo, es muy chiquitito. Claro, ¿cuánto vale este ángulo? Bueno, el esponto calcula Hiparco calcula más o menos que está tapada 1/5 parte del Sol. O sea, esto que se ve acá, digamos desde acá hasta acá abajo, es 1/5 parte del disco solar. ¿Está bien? Entonces, si yo viese el Sol desde la Tierra, voy a tener que hacer un dibujito, lo voy a hacer. Vamos a hacer acá un dibujo. Voy a recordar esto. Porque estas cosas son importantes y no son difíciles de entender. Bueno, por eso las estamos explicando, ¿no? Supongamos que yo estoy acá. Este es el ojo con el que yo miro. Este es el ojo. Y yo veo acá, miro el borde superior del Sol y trazo imaginariamente esta línea recta, ¿no? Eso lo puedo hacer con algún instrumento muy primitivo. Puedo apuntar a este borde superior del Sol.
Ahora, para mirar este borde, ¿cuánto tengo que bajar la vista? Esa es la pregunta. O sea, yo para mirar este borde, la vista la tengo que bajar apenas medio grado. O sea, en vez de tener el ojo así, yo el ojo lo voy a tener que apuntar para abajo apenas medio gradito. Ni se va a notar. Apenas medio grado. O sea, si apunto medio grado, voy a mirar ahora esta parte del sol. ¿Está bien? O sea, si miro para arriba, acá el ojo lo dejé como quieto, pero en realidad yo miro para arriba y miro esta parte. Ahora bajo la vista y miro esta parte. Supongamos que pueda mirar al sol, ¿no? Empecemos por ahí. ¿Está bien? Bueno. Este ángulo es de medio grado. Esto, 0,5 grados. Muy pequeño, ¿no? 0,5 grados. Si tienen un transportador en su casa, fíjense a qué corresponde 1 grado. Bueno, 0,5 grados. Ahora, si yo no veo todo el sol, si yo estoy mirando la quinta parte del sol, como pasaba en el eclipse, o sea, en vez de mirar todo esto, estoy mirando desde acá abajo hasta acá, o sea, estoy mirando solamente este ángulo. Este ángulo va a ser 5 veces más chico que el 0,5. Y ese es el ángulo, volvamos al power, ese es el ángulo que aparece acá. Cinco veces más chico que el ángulo de medio grado. El sol, vuelvo a repetir esto, el sol y la luna, nosotros lo miramos desde abajo hasta arriba, moviendo la cabeza solamente medio grado, tanto el sol como la luna. Con eso, o sea, miro la parte de abajo del sol, levanto la cabeza medio grado y enfoco la parte de arriba. Y lo mismo la luna, más o menos las dos cosas son igual, lo habíamos dicho esto. Pero lo repito para que lo tengan en mente. No sé si alguien preguntó algo. Profe, ¿por qué 0,5 grados? Porque esto es lo que vos lo miden esto. Lo miden esto, o sea, medio grado, 0,5 grados. Esto se mide. ¿Entendés? Vos apuntás, en vez de mirar acá, apuntás casi con un telescopio o con lo que sea. Este supongamos que es el telescopio. Y vos después bajás el telescopio y mirás la parte de arriba, supongamos que sea la luna. Vos mirás la parte de arriba de la luna. Bajás el telescopio medio grado, lo inclinaste medio grado así, y vas a ver la parte de abajo. Eso se mide. Ese ángulo depende de la distancia de la luna a la Tierra y del Sol a la Tierra también. Y también depende del diámetro del Sol. ¿Sí? Es un dato experimental, no es que tiene que ser así, que alguien lo calculó en una hoja, lo midieron directamente, ¿está bien? Gracias, profe. ¿Sí? Bueno. Ya te digo, estas mediciones eran las que hacía esta gente con herramientas muy rudimentarias. No tenían telescopio, pero cualquiera lo puede hacer esto. Vos podés agarrar una madera, una maderita, así,
pones acá un redondelito de alambre, pones acá otro redondelito de alambre, haces como una especie de mira, y vos mirás por acá. O sea, vos mirás por ahí. Al borde superior de la luna. Y acá tu madera, por ejemplo, es parte de un transportador. Vos pones acá un transportador, como lo dibujo eso. Tratar de dibujar esto, que no es fácil. Es parte de un transportador. Este es el transportador. Y vos acá me dice el ángulo. Este es el ángulo. Me dice el ángulo cuando lo apuntás a la parte de arriba de la luna. Me dice el ángulo cuando lo apuntás a la parte de abajo. Y la diferencia de ángulos te da esta apertura angular. Así se llama esto. Se lo denomina también como ángulo subtendido. El ángulo subtendido por el Sol es igual al ángulo subtendido por la Luna, más o menos iguales. Por eso la Luna puede tapar completamente al Sol. Si no, no existiría el eclipse total. No lo podría tapar al Sol si el ángulo no es igual. Y estas son mediciones experimentales que ellos sí hacían en esa época. Bueno, entonces claro, si yo miro la quinta parte del Sol, no va a ser medio grado, sino que va a ser la quinta parte de medio grado. Eso me da 0,1 grado. O sea, este ángulo es muy chiquitito. El ángulo es 0,1 grados. Claro, si uno el ángulo lo expresa como lo habíamos dicho nosotros, como el arco dividido, voy a poner esto en grande, perdón. Este ángulo, recuerden cuando hablamos de las clases de geometría, lo podemos escribir como este arco, o sea, lo que mide esto, la distancia entre el Esponto y Alejandría, dividido el diámetro. O sea, yo hago distancia Alejandría, el Esponto, dividido este diámetro, esto, que es la distancia Tierra-Luna que estoy buscando. Cuando yo hago la división me da el ángulo, pero me da en radianes, no en grados. Yo sé que el ángulo, esta división me tiene que dar 0,1 grado. Bueno, si 0,1 grado lo escribo en radianes, es este número que está acá. Para hacer eso, para pasar de grados a radianes, lo único que tienen que hacer es dividir por 57. O sea, si dividen 0,1 dividido 57 les da esto. Así que Hiparco tenía el ángulo, tenía la distancia entre Alejandría y el Esponto, y de ahí calculó la distancia de la Tierra a la Luna. Estamos hablando de casi 200 años antes de Cristo se hizo esto. Bueno, despejó D, obviamente esta gente sabía resolver una cuenta, sacó D para este lado y me queda esto. Cuando él hace la cuenta, esto le dio bastante poco preciso, le dio más de 400.000 o como 500.000 kilómetros, si mal no recuerdo. Entonces, porque el ángulo es tan chiquitito que es muy difícil medirlo bien. Es muy chiquitito el ángulo, entonces se hace muy difícil medirlo bien. Pese a que él tuvo una idea de que la Luna, y una idea que los asombró un poco a todos, porque, a ver, nadie sabía cuán grande es el mundo, vamos a decir así, ¿no? Como ahora, que ustedes saben que existen las galaxias millones de años luz.
En ese momento no se conocían ni galaxias, no se sabían lo que eran las estrellas, y no se tenía una idea de la dimensión del mundo. Y él encuentra este dato, y esto le da como 500.000 kilómetros, una cosa así, y bueno, y se asombra a la gente, ¿no? Y entonces le dio ganas de medirlo mejor, vamos a decir así. Le dio ganas de medirlo mejor, entonces diseña otro experimento, que es el que vemos acá. Este es el Sol. Otra vez, ese otro experimento utiliza un eclipse. Este es el Sol. Esta es la Tierra. Hoy en día sabemos que por la distancia que está el Sol de la Tierra, este ángulo, que es el de la sombra que hace la Tierra, es de 15 grados. Eso lo sabemos perfectamente porque conocemos con absoluta precisión la distancia entre la Tierra y el Sol, porque conocemos con absoluta precisión el diámetro de la Tierra y porque conocemos con absoluta precisión el diámetro del Sol. Adentro del Sol caben más o menos 1 millón de planetas Tierra. Todo eso hoy en día se conoce, está muy bien medido. Por eso me extraña que exista gente que crea en el terraplanismo todavía, ¿no? Pero bueno. Claro, si la Tierra estuviese más cerca del Sol, como se ve en este dibujo, la Tierra haría una sombra más en forma de cono. ¿Qué significa eso? La distancia al diámetro terrestre son 12.000 kilómetros. Pero como el rayo del Sol viene así y la sombra se proyecta en forma inclinada, como se ve en este dibujo, donde está la Luna gira, pasa por acá, hace todo esto, ¿no? Gira en torno a la Tierra, ¿sí? ¿No? Upa. La Luna hace esto. Por donde pasa la Luna, la sombra de la Tierra ya no tiene un diámetro de 12.000 kilómetros, sino que tiene un poquito menos, 9.200. Todos estos datos que yo les estoy comentando hoy se conocen hoy en día a la perfección. Si el Sol estuviese más lejos, y este diámetro sería más o menos el diámetro de la Tierra. Obviamente que Hiparco no conocía esto, porque no sabía la distancia de la Tierra al Sol. La distancia de la Tierra al Sol se calculó en el 1600, fue toda una empresa enorme, gigantesca, donde participaron varios países, fue la primera empresa científica para medir algo. Y cuando vemos ese tema, les voy a dejar una película para que vean, un documental que cuenta la historia muy bien de lo que pasó. Pero en ese momento no se conocía la distancia de la Tierra al Sol y tampoco el tamaño del Sol ni nada de eso. Entonces, Hiparco pensó que acá estaba el Sol, muy lejos estaba de la Tierra, muy lejos, y entonces como está muy lejos, la sombra no se inclina para adentro, ¿me entienden? No hace esto, no hace un cono. Volvemos a la hojita anterior. Fíjense, cuando está muy lejos el Sol, la sombra no se encona tanto, sale más o menos derecha. No es como este caso. O sea que la sombra tiene un diámetro más o menos igual al de la Tierra. Eso es lo que pensó esta persona. Esta persona dijo, el Sol
está en la loma de los Quinotos. Entonces la Tierra hace una sombra así, derechita. Y por acá pasa la Luna. Entonces en algún momento él observa un eclipse lunar, o sea, donde la que se tapa es la Luna. ¿Está bien? La Tierra le hace sombra a la Luna, como ustedes pueden ver acá. Es simple, ¿no? Es este dibujo que está acá. Y en base a ese eclipse lunar, él calcula más o menos cuánto tarda, digamos, la Luna en atravesar toda esta sombra, y con eso calcula el diámetro de la Luna. A ver, ¿cómo lo hace? Fíjense qué ingenioso, ¿no? Esto es muy sencillo, pero es sumamente ingenioso, ¿no? Porque es hacer algo básicamente con los dedos. O sea, no tenés calculadora, no tenés... De casualidad existió una forma de medir el tiempo. De casualidad existió una forma de medir el tiempo. Y él observa lo siguiente. No sabe cuánto vale el diámetro de la Luna, no lo conoce ese dato. Pero nota que la Luna tarda 1 hora en meterse toda adentro de la sombra de la Tierra. O sea, la Luna estaba acá y después de 1 hora está ahí abajo. Y después sigue avanzando, ¿no? Porque la Luna está girando así, ¿no? En torno a la Tierra. Entonces atraviesa toda la sombra que hace la Tierra. Bien. Entonces en 1 hora la Luna pasa todo su diámetro y queda dentro de la Tierra. Y adentro de la sombra de la Tierra está 3 horas más. O sea, lo que tarda en pasar la Luna, en atravesar toda la sombra, son 3 horas. Pero ella tarda en entrar a la Tierra 1 hora. Si ustedes lo piensan, eso quiere decir que el diámetro de la Tierra, que hiparco para hiparco es es 3 veces más grande al diámetro de la Luna. Porque el tiempo que tarda la Luna en hacer eso, en atravesar toda en pasar de esta posición a salir de la sombra, es 3 veces más que el tiempo que tarda el satélite en entrar a la sombra. Entonces, en vez de medir distancia, en vez de intentar medir lo que mide esto, y ahora vamos a ver para qué necesita ese valor de lo que mide eso. En vez de intentar medir con un telescopio, bueno, el telescopio no existía, ya lo dije, con algo lo que mide esto, no, va a medir el tiempo que tarda en que todo esto atraviese esta sombra en relación al tiempo que tarda todo esto en pasar desde acá a acá adentro. Vamos acá a borrar esto. Después ustedes dirán si esto es ingenioso o no, ¿no? Porque la verdad que... Bueno, yo tengo la Luna acá. Este es el... Vamos a ponerlo ya que estamos así. Estoy repitiendo porque por ahí no se entendió del todo bien
lo que acabo de decir recién. La Luna, esto es la sombra de la Tierra, y la Luna está acá arriba y empieza a hacer esto, ¿no? Y entró toda ahí. Y tarda 1 hora. Quiere decir que en 1 hora la Luna recorrió su diámetro. Sea cual fuera el diámetro, vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que... En 1 hora la Luna recorrió su diámetro, sea cual fuera su diámetro. Y después pasa esto. Vamos a hacerlo un poco más chico. 2 horas. Bueno, no me quedó muy bien. 3 horas. Quedó medio un asquete esto. Vamos a agrandar un poco. Es todo complicado esto, pero bueno. Dibujar con esto, digo, ¿no? O sea, tardó 1 hora en entrar. En 1 hora recorre su diámetro. En 2 horas recorre 2 veces su diámetro. En 3 horas... Pucha. En 3 horas... recorre 3 veces su diámetro. Este es el diámetro de la Tierra. Quiere decir que la Luna tiene la tercera parte del diámetro de la Tierra. Él sabía que el diámetro de la Tierra era 12.000 kilómetros. Ya lo había calculado hace rato Eratóstenes, ¿no? Vuelvo al PowerPoint. Él sabía que de acá hasta acá había 12.000 kilómetros. Quiere decir que el diámetro de la Luna es 3 veces más chico, o sea, 12.000 dividido 3. La Luna tiene aproximadamente un diámetro de 4.000 kilómetros. Aproximadamente, bastante aproximado. Ahora, entonces, ¿qué es lo que tengo con esto? ¿Qué es lo que tengo con esto? Bueno, tengo la Luna. Tengo lo que mide esto. Vamos a hacerlo en rojo porque si no, no se ve. Tengo lo que mide eso. Vamos a poner la Luna más clara. Tengo esto. Ya sé, esto es 12.000 dividido 3. Es 3 veces menos que el diámetro de la Tierra. Y tengo este ángulo. El ángulo de visión con el que yo veo a la Luna, que dije que era más o menos parecido al del Sol. Este ángulo, el ángulo que subtiende la Luna, dije que era básicamente igual al del Sol, medio grado. Entonces él hace la siguiente cuenta, fíjense, ¿no? Él dijo, bueno, yo voy a pensar que esto es un arquito así. Es muy parecido a esto, ¿no? Si yo agarro el arco y lo divido por el diámetro, ¿no?
o sea, el arco, dividido esa distancia D, eso me da medio grado. Medio grado en radianes son 0,0017 radianes. Este arco vamos a ponerlo. Este arco que está acá es lo que él midió, son los 12.000 dividido 3. O sea, ese arco me da 4.000 kilómetros, más o menos. Más o menos. Y de ahí despejo D. ¿Está bien? Fíjense si esto no es para darle al premio Nobel de este tipo, que solamente de mirar un eclipse y calcular tiempos, calculó la distancia de la Tierra a la Luna. Su segundo método, porque el primer método lo descartó porque no le gustó, pero el segundo método le da 473.000 kilómetros. Bastante bien, porque la distancia de la Tierra a la Luna son más o menos 400.000 kilómetros. Hoy en día eso se mide de una manera espantosamente precisa, ya lo había comentado, enviando un rayo láser de la Tierra a la Luna y contando el tiempo que tarda en ir y volver el rayo. Pero en ese momento, encontrar este valor es una proeza, eso, ¿no? Y de repente se dan cuenta... Bastante ingenioso, la verdad. ¿Cómo? Bastante ingenioso, la verdad. Muy ingenioso, muy ingenioso. Ahora, si yo agarro un físico de hoy en día y le digo, che, medime la distancia de la Tierra a la Luna mirando un eclipse, y no lo hace. No va a saber cómo hacerlo, no se le va a ocurrir, supongo, esto. Es muy difícil que a uno se le ocurra esto. Este era el número, y ya alguien anteriormente, si recuerdan, había calculado que el Sol estaba 20 veces más lejos que la Luna, más o menos. O sea que el Sol, según esto, está 20 veces más lejos, y 20 veces más lejos son más o menos unos 10 millones de kilómetros. O sea, y ahí los griegos toman una idea de lo que es el tamaño del universo, el universo conocido en ese momento. Nadie en la Tierra, no existía esa cifra, 10 millones de kilómetros. Cuando uno daba vuelta a la Tierra, y ellos habían calculado para dar una vuelta tenían que hacer 42.000 kilómetros. Y eso ya parecía enorme, porque la Tierra, dar una vuelta alrededor de la Tierra. Pero 10 millones de kilómetros. Bueno, ahí no le pifiaron en el dato en la distancia Tierra-Sol, porque la distancia Tierra-Sol son 150 millones de kilómetros. O sea, la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, o sea, si uno lo pasa a kilómetros por hora se asusta, la luz tarda 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra. En ese momento obviamente nada de eso se conocía, pero ya 10 millones le parecía bastante raro el asunto, ¿no? Que el universo sea tan grande. Bueno, eso es el gran aporte que hizo esta persona, Hiparco. Ptolomeo, como ustedes saben y ya lo habíamos mencionado, el segundo de los autores, vamos atrás un poquito, habíamos visto Hiparco y ahora vamos a ver algunas cosas de Ptolomeo, que también a ojo desnudo hace un catálogo de mil y pico de estrellas. Es una locura esto, ¿no? Pero bueno, esta gente lo hacía.
Él había fundado básicamente que la Tierra era el centro del universo, o había apoyado, mejor, porque no lo fundó, quien fundó eso fue Aristóteles, pero él apoyó con fuerza esa idea, pero encontró, sin embargo, que si uno apoyaba esa idea, aparecía un problema. Vamos al dibujito siguiente mejor. Claro, yo estoy acá en la Tierra y yo veo que el sol sale y se oculta, ¿no? Eso lo hace todos los días, sale y se oculta. Uno ve esto, pero en realidad lo que sucede es que es la Tierra la que está girando en torno al Sol. Entonces voy ahora a la hoja anterior y digo, bueno, la situación es esta. Acá está el Sol y acá está la Tierra. Y la Tierra, si uno la mira desde arriba, mirando al polo norte terrestre, uno se para fuera de la Tierra y mira al polo norte, la Tierra gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Se traslada en torno al Sol en sentido contrario a las agujas del reloj y también gira sobre su eje en sentido contrario a las agujas del reloj. La Tierra. Bueno, y lo que se observa es que la distancia, hay dos puntos de la Tierra, donde está la Tierra, que se llaman equinoccios, que en algún momento lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero ahora lo paso así más o menos raudamente, que es el equinoccio de otoño y el equinoccio de primavera. En esos momentos, que es cuando comienza la primavera y cuando comienza el otoño, ese día, el día dura lo mismo que la noche. O sea, la cantidad de horas de sol es la misma que la cantidad de horas en que el sol está oculto. Bueno, lo que observa Ptolomeo es que la Tierra, para viajar de un equinoccio a otro, en realidad él no ve que la Tierra se mueve, él ve que el Sol hace eso, viaja de un equinoccio a otro. Después vamos a verlo mejor eso. Tarda 6 días más, vamos a la hojita siguiente. La Tierra para viajar del equinoccio, el Sol, perdón, para viajar del equinoccio de otoño al de primavera, Ptolomeo piensa que la Tierra está fija y es el Sol el que gira, notaba que tardaba 6 días más que cuando iba del de primavera al de otoño. Y uno dice, bueno, ¿cuál puede ser el problema? Que tarde 6 días más. El problema es que, según Aristóteles, y Ptolomeo rescata todo el pensamiento aristotélico, lo acepta sin ponerlo en duda, como pasaba muchas veces, que las cosas se aceptaban por la persona que las decía. El Sol, según Aristóteles, realizaba un movimiento circular perfecto, es decir, iba siempre a la misma velocidad. Entonces, para pasar de acá a acá, tenía que tardar lo mismo que para pasar de acá a acá. Porque esta distancia, si es un círculo, es lo mismo que esta distancia. Así que Ptolomeo no entendía a qué se debía esto. Después vamos a volver a esto más adelante, no en esta clase. Bueno, ese era uno de los problemas que aparece en el modelo de Aristóteles, y que el que se da cuenta es Ptolomeo, aunque algunos autores históricos dicen que Aristóteles ya lo había notado también esto. Bueno, vuelvo a repetir, ahora puede parecer uno, bueno, si pasa esto, uno qué hace, uno le trata de buscar una explicación, pero antes, si pasaba esto, uno revisaba lo que decía Aristóteles, y Aristóteles decía que esto no pasaba, y entonces no entendía por qué esto pasaba. Está bien,
así de simple, ¿no? Porque ahora nosotros vivimos ahora en esta época donde todo se discute y todo se piensa, no es que uno le hace caso a otra persona, ¿no? Así directamente, ¿no? Pero antes no. O sea, si uno no entiende cómo funcionaba la sociedad antes, entonces le va a costar entender cuál es el problema de esto. Bueno. Otra de las cosas que también ocurría es que cuando el Sol viajaba otra vez desde el equinoccio de otoño al equinoccio de primavera, se veía más grande angularmente, ¿no? O sea, el ángulo que subtendía era más grande que cuando viajaba del de primavera al de otoño. Y entonces, otra vez, no se entendía por qué, porque el Sol, según Aristóteles, era un cuerpo perfecto, era siempre el mismo, no cambiaba, no podía cambiar en su viaje, ni por casualidad, ¿no? Ni por casualidad. Y este fenómeno sí lo observó Aristóteles también, porque esto se veía. A ver, vuelvo a repetir, ¿no? El tipo que estaba en el campo arriando vaca o oveja, no sé, obviamente que no le interesaba un pito esto, ¿no? Ni sabía qué era eso que giraba, que era el Sol. Pero la gente que lo estudiaba medía algo con esas herramientas que les comenté, básicamente midiendo ángulos, era lo único que podían medir. Y generalmente el Sol obviamente no se lo miraba directamente, pero se estudiaba el Sol en los reflejos que tenía en el agua, por ejemplo, ¿no? En un lago, qué sé yo. Se estudiaba o en estanques de agua, o en espejos de agua muy tenues, cosa que uno ve el reflejo del Sol, pero no le destruye la vista, ¿no? Entonces ahí se hacían las mediciones, básicamente. Así de rudimentarias, ¿no? Obviamente. Y otra de las cosas que quizás es la más importante de toda esta historia, seguramente es la más importante, es esta que ustedes ven acá. Ustedes dirán, ¿qué cuerno es esto? Y esto es lo que uno ve cuando observa el movimiento de un planeta como Marte, por ejemplo. Y se llama movimiento de retrogradación. Así se llama. Marte hace un movimiento bastante particular, pero uno después ve que en realidad todos los planetas hacen ese tipo de movimientos bastante particulares. Esto tarda días en hacerse, varios días, 30, 40, 60, no me acuerdo cuántos, pero uno ve acá Marte, arranca de acá, este es Marte, después viene para acá, después viene para acá, después otros días viene para acá, hace esta órbita así, hace como un rulo, y en vez de seguir avanzando, vuelve para atrás, por eso retrogradación, y después vuelve a avanzar. Imagínense, pónganse en el lugar de una persona de la época que tenía pensado que Marte era un astro y por ende era algo perfecto, que giraba haciendo círculos, porque el círculo era, según Aristóteles, la curva perfecta. El Sol era blanco y brillante porque era perfecto, y hacía círculos también, y era bien redondo, porque todo lo redondo era perfecto. Y entonces esto, ¿cómo se entiende? Y esto no solamente se observó para Marte es muy notable. Si ustedes agarran un telescopio en día y van midiendo día tras día, si tienen ganas, y van viendo con un telescopio actual, está graduado, o sea, uno mira hoy Marte y lo ve en tal ángulo, mira dentro de 10 días y ve que el ángulo se corre a esa misma hora de la noche, ¿no? Y así sucesivamente, y uno va
puede agarrar una hoja milimetrada, marcar la posición de acuerdo a lo que ve y le va a dar una imagen como esta. En ese momento era a ojo desnudo, pero Marte se ve a ojo desnudo. Ahora no sé si tanto, pero en ese momento sí, no había contaminación atmosférica, ¿no? Bueno, entonces este era uno de los problemas centrales que no podía explicar el modelo sencillo que había planteado Aristóteles, Ptolomeo, que eran los planetas engarzados adentro de esferas de cristal, todo perfecto, las esferas eran de éter, perfectas, giraban en círculos perfectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué propone Ptolomeo? Ptolomeo, para arreglar ese problema, dice, bueno, a ver, esta que está acá, que está nombrada como deferente, sería la esfera de cristal perfecta de la que hablaba Aristóteles y la que también coincidía su existencia según Ptolomeo, ¿no? Pero en esa esfera había engarzada otra esfera, esta que se ve acá, y en esa otra esfera estaba Marte. No directamente sobre el deferente, sobre la esfera deferente. En esa segunda esfera estaba engarzado Marte. Bueno, si ustedes intentan imaginarse cómo se mueve eso, después vamos a ver un videito. La esfera que se llama epiciclo gira en torno básicamente a este punto. Entonces, el planeta Marte hace este giro, así, y a su vez toda esta esfera grande gira, o sea, este punto avanza. Si ustedes componen los dos movimientos, le da esta espiral que está acá. Les da esa espiral. Y si uno tiene en cuenta eso, ve que en algún momento efectivamente Marte retrocede. O sea, hace retrogradación. Bueno, esto uno dice, bueno, qué bárbaro, solucionó el problema. Bueno, pero no soluciona el problema. No soluciona el problema. Primero porque, bueno, por cuestiones, ¿cómo les podría decir? Porque esto era contrario a estas ideas de que los movimientos circulares eran los movimientos perfectos, que era una idea de Platón, que la toma Aristóteles. Pero tampoco explica otras cosas. No explica el movimiento de Mercurio y no explica las distintas velocidades del movimiento del Sol, que tardaba 6 días más cuando pasaba de un equinoccio a otro, ¿no? Y tampoco explica esto. Después vamos a ver qué es la eclíptica, esto no importa. Pero con esto uno no podía simular el movimiento que veía del planeta Marte. Lo único que podía ver con esto es que, bueno, sí retrocedía, o sea, justificaba la retrogradación, pero nada más que eso. Pero en su momento Ptolomeo presenta esto como un parche al problema, ¿no? Como un parche.
Como no arreglaba el problema, ese parche lo complica un poco más, o sea, va más allá todavía. Va más allá. Entonces, para explicar el movimiento básicamente de Marte, la cosa la complica así. Seguía estando la esfera, esto era una esfera de cristal, la esfera de cristal que se llama deferente, seguía estando la otra esfera que era el epiciclo, cuyo centro, este CE significa el centro del epiciclo, estaba sobre la esfera deferente. Pero todo esto no estaba centrado acá, que es el centro del deferente, sino que estaba centrado un poco más arriba, en otro punto, que él lo llamó ecuante. Y ecuante es porque el epiciclo, respecto de este punto, se mueve con velocidad constante y realiza un círculo perfecto. Esto es todo lo que él supone, vuelvo a repetir, para explicar el movimiento terriblemente complejo del planeta Marte. Pero hace algo todavía más atrevido. Para explicar el movimiento del planeta Marte, además de hacer todo este bodrio, ¿no? Y todo esto que podría parecer, y lo es un invento de él, necesita correr la Tierra, sacarla del centro del deferente y ponerla a un costadito. Y ahí entonces un poco la idea del geocentrismo, y ahora la Tierra pasó un poco al costado. No está ya en el centro del universo. Entonces, con esta segunda idea que él propone, se la cuenta a la gente, la discute con la gente que sabía de geometría y empiezan a hacer los dibujitos, a ver cómo se movería Marte, y ven que más o menos ajusta a la realidad, más o menos, más menos que más, la cosa la define así, o sea, define como que bueno, que en realidad aparentemente el movimiento ya no es un movimiento tan sencillo como al principio creyó Aristóteles, el planeta engarzado acá en el deferente, sino que estaría engarzado en otra esfera, etcétera, etcétera, todo lo que le conté recién. Pero esto tampoco explica el movimiento retrógrado de otros planetas, y entonces él piensa en múltiples epiciclos, que es lo que se ve acá. Una esfera, sobre esa otra esfera, engarzada en la esfera principal, en el deferente, hay otra esfera, y recién sobre esa otra esfera está engarzado el planeta. Con esos múltiples epiciclos mejora lo que observa del movimiento fundamentalmente de Marte, que era el más difícil de acomodar, o uno de los más difíciles de acomodar. Recuerdo que antes solo conocían Mercurio, Venus, pues estaba Marte, Júpiter y Saturno. Eso era el mundo conocido, y la Luna, obviamente, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esto? Todo esto que les conté, llegó un momento que esto que les conté prevaleció durante casi 1500 años. O sea, el mundo vivió sumergido en esa idea durante 1500 años. Recién en el año 1400 aproximadamente aparece Copérnico, que era un astrónomo polaco, que retoma ideas de pensadores como Aristarco de Samos, que era antes de Cristo, griego,
que había puesto a la Tierra en el centro del sistema. Y él pone que había puesto al Sol en el centro del sistema, y él vuelve a poner al Sol en el centro del sistema. En la época griega, en realidad, si uno piensa en Aristarco de Samos, como bien les puse acá, él no pensaba que el Sol estaba en el centro del sistema, ya ahí había mezclado cosas religiosas. Ellos pensaban que en el centro del sistema había fuego, fuego que se llamó Hestia. Hestia era una diosa, no me acuerdo exactamente de qué, y que el Sol y todo el resto giraba en torno al fuego central, o sea, a Hestia. Y que el Sol era una esfera como de un cristal que reflejaba simplemente el brillo de ese fuego. Otro pensador, fíjense, Heráclides Póntico, este tipo, bueno, Póntico es el lugar, Heráclides, fíjense de qué año estamos hablando, ¿no? 390 a.C., él también pone que la Tierra rota en torno a algo. Claro, no se podía justificar esto, ni se pudo justificar tan fácilmente en la época de Copérnico. Entonces, básicamente, Copérnico lo que hace es plantea todas estas cuestiones. Dice que las estrellas son fijas, pero que la Tierra rota en torno al Sol, y es más, rota con un eje que está inclinado, pero sigue manteniendo, sin embargo, que los astros realizan órbitas circulares o epiciclos. Eso es por algunas cosas que observa del movimiento de satélites. Y plantea, de alguna manera, apoyado por observaciones, que la cosa era así: el Sol estaba en el centro, después Mercurio, Venus, Tierra, Luna, Marte y Júpiter. Y después Saturno, ¿no? Estos eran los planetas conocidos, y bueno, esta no es un planeta, la Luna, pero era lo conocido. Y además dice algo interesante, además de todo esto que es muy interesante, que es que las distancias entre las estrellas que se veían fijas y Saturno, que era el último planeta, sería enorme, muy grande, mucho más de lo que se pensaba en ese momento de la distancia, por ejemplo, Tierra-Sol. Bueno, este era el sistema heliocéntrico de Copérnico. Él se apoyó en observaciones de otras personas, obviamente. O sea, según Copérnico estamos en esta situación. El Sol, acá está el círculo o la órbita de Mercurio, la órbita de Venus, ¿no? La Tierra. Fíjense dónde pone a la Luna, haciendo como una órbita en torno a la Tierra. Pues Marte, Júpiter, Saturno, y esta era la última esfera, la de las estrellas fijas, que como acá dice inmobilis, sin movimiento. Pero él, acá no está obviamente eso, pero él decía que esta distancia era enorme, gigante, ¿no? Mucho más que estas distancias que se ven acá. Bueno, obviamente que uno podría preguntarse qué es lo que mantenía a los distintos astros girando uno en torno al otro, ¿no? Bueno, para que no se duerman, como siempre les digo, que en 15, 20 minutos terminamos, como siempre. Todavía esta pregunta no se podía responder. Hubo que esperar hasta el 1600, bueno, más o menos por acá, cuando aparece también Newton. Y Newton es el que da una respuesta concreta a esta pregunta. Si todos los astros giran en torno al Sol, ahora, ¿por qué cuernos, no?
¿Por qué cuernos? Una cosa gira en torno a la otra. Todavía en la época de Galileo Galilei, que es del que vamos a hablar ahora, que nació en Toscana, en Italia, año 1500 y pico, esas preguntas no se podían responder. Bueno, Galileo Galilei había encontrado un montón de cosas y por eso se lo denominó el padre de la astronomía y la física moderna. Estudió los movimientos, la caída de los cuerpos, como dice acá. Planteó una de las leyes que después fue la que apoya a Newton, digamos, la primera ley de Newton, la ley de inercia, la que dice que todo cuerpo se mueve manteniendo su velocidad fija si no hay fuerza aplicada sobre el cuerpo. Bueno, esa ley en algún momento la vamos a ver. Esa ley la plantea también Isaac Newton. Bueno, y como bien dice acá, fingió ser seguidor de Aristóteles, o sea, fingió estar convencido de que la Tierra estaba en el centro del universo, pero él creía en el heliocentrismo, ¿no? ¿Por qué yo puse acá que fingió ser seguidor de Aristóteles? Simplemente porque si ustedes miran la época, acá estamos en plena Inquisición. O sea, en un momento donde la Iglesia Católica, al que decía algo contrario al pensamiento aceptado por la Iglesia, si alguien decía algo contrario a eso, era simple lo que le pasaba a esa persona, lo metían en la hoguera, ¿no? Pero bueno, obviamente Galileo Galilei no se la creía esa, digamos. En realidad ningún pensador de ese momento se creyó la idea de Aristóteles, ¿no? De que la Tierra estaba en el centro. Claro que era difícil demostrar que era la Tierra la que se movía, ¿no? ¿Cómo demuestran ustedes? Yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se dan cuenta que la Tierra se mueve? ¿Ustedes notan que la Tierra se mueve? Supongo que no, ¿no? No, profe. No. Una vez un pibe me dice, no, yo una vez te das cuenta. ¿Cómo? Bueno, es muy difícil notarlo, ¿no? Una vez un pibe me dice, bueno, yo a veces me mareo, debe ser... No, si te mareas porque tomaste vino, no podés notar que la Tierra se mueve. Uno se marea también cuando está en un lugar donde hay un terremoto. Yo una vez estuve en Mendoza y hubo un terremoto de baja graduación, pero me mareé porque a uno se le mueve el piso abajo, digamos. Pero todo el sistema del ser humano, del equilibrio, está regido o de alguna manera regido por la Tierra. Entonces uno está arriba de la Tierra y no nota absolutamente nada. Después más adelante vamos a hablar un poquito de eso, vamos a comentarlo nomás. Galileo también perfecciona el telescopio, que había sido inventado por este tipo, por bueno, no sé cómo se pronuncia. Y con ese telescopio observa la Luna, y ya al observar a la Luna y ver que la Luna, según el pensamiento aristotélico, la Luna y todo lo que venía después de la Luna, es decir, Marte, Júpiter, Saturno, era el mundo supralunar, y ese mundo supralunar era perfecto. ¿Y por qué? Y no, porque se le ocurrió a Aristóteles, qué sé yo. Era perfecto, y perfecto significaba que la Luna era una esfera perfecta, de cristal, ¿no? Ahora, cuando este muchacho perfecciona el telescopio y logra, dentro de los muchos telescopios que hizo, porque hizo
fabricó varios. Algunos funcionaban bien, otros eran una porquería, pero de los que funcionaban bien, con los que funcionaban bien, se pudo ver a la luna perfectamente y observó esto. Y pero esto de perfecto no tiene nada. Esto es la luna, ¿no? Se ven los cráteres, ¿no? Este es el bosquejo, el dibujo que hace él. Se ven cráteres, es más, se ven... Él dice ver un monte en la luna, puede ser, lógicamente, hay montañas en la luna, por decirlo de una forma, ¿no? Así que ya no era una cosa perfecta de cristal, ¿no? Sino que parecía más bien una piedra, que es lo que es igual que nosotros, ¿no? Una piedra encima, como no tiene atmósfera, todos los meteoritos que llegan a la luna impactan con la luna, o sea, no se queman en ninguna atmósfera como pasa con la Tierra. Si nosotros no tuviéramos atmósfera, además de morirnos de asfixiarnos, entrarían todos los meteoritos y esto sería un queso gruyère, ¿no? Estaría toda la Tierra con cráteres. Y es lo que le pasa a la luna, ¿no? Donde todos los días impactan un montón de meteoritos. Además, Galileo observa un montón de estrellas y cúmulos estelares, como yo les puse acá. Y no solamente eso, observa lo que hoy en día, claro que no lo observa como anillos, sino que lo observa como algo medio extraño que rodea a Saturno. Pero observa esto, 4 lunas de Júpiter, 4 cosas viajando alrededor de Júpiter, y ahí ya se empieza a armar el conflicto, ¿no? Por lo que ahora vamos a comentar. Y también en el Sol observa manchas. Y esto ya, acá la Iglesia ya no lo toleró, porque el Sol era algo perfecto, sin manchas, lo que le comenté una vez, inmaculado, porque para Aristóteles era perfecto, y la Iglesia, la palabra perfección de Aristóteles le vino como anillo al dedo, y cuando la Iglesia dijo, bueno, perfecto significa que es bien blanco, ¿no? Bien esférico, y que no hace nada raro. Pero acá este muchacho, Galileo Galilei, observa manchas en el Sol. Un jesuita de la época refuta, aunque los jesuitas no eran lo que justamente lo que hicieron quemar a Galileo, porque dentro de todos los jesuitas eran bastante cientificistas dentro de lo que era la Iglesia, ¿no? La jerarquía de más arriba, digamos, donde había dominicanos, esos eran bastante más parcos, cerrados. Pero el jesuita dice, no, lo que pasa es que el Sol no tiene manchas, lo que pasa es que debe haber planetoides entre el Sol y la Tierra, y lo que uno ve, esas manchas, son esas cosas que hay entre el Sol y la Tierra. Bueno, seguimos con esta historia, para ya ir concluyendo. Pero lo que realmente fue un golpe mortal, como yo puse ahí, al geocentrismo, al cual ya Galileo Galilei, Copérnico, hubo otra persona que fue Tycho Brahe, ellos ya sabían que la Tierra no podía estar en el centro. Ahora el problema era cómo demostrar que la Tierra giraba, se movía. Porque vuelvo a repetir, si van a chocar, y pasó eso. Hay una película porque está hecha por Bertolt Brecht, que es un dramaturgo alemán, muy bueno, porque siempre a las películas le da un toque de comicidad, que se llama Galileo Galilei, la película, está en YouTube si la quieren ver, y cuenta la historia de Galileo, ¿no? Y qué es lo que le dice el Papa, que no me acuerdo quién era en ese momento, bueno, no me acuerdo ahora, cuando Galileo le presenta esto de que la Tierra aparentemente era la que se movía, ¿no?
Bueno, el tipo golpea el piso y dice, sí, esto está quieto, mis pies están quietos. Le dice, usted se piensa que Dios me puso a mí, a una persona como yo, en una piedra errante, ¿no? Y al tipo le parece aberrante que él, que era el supremo pontífice enviado por Dios lo haya metido en una piedra que está girando por ahí, ¿no? Ese era el pensamiento. Está satirizado, ¿no? Porque lo que me gusta de Bertolt Brecht es eso, ¿no? Que su obra tiene una satirización, pero es más o menos lo que pensaba la gente con cierto estatus de esa época. Bueno, a ver, seamos sinceros, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, es triste, pero es así. Hay gente que se refiere a la persona que vive en la villa como un villero, ignorante, ¿no? Y él se cree superior a ese tipo que está ahí, ¿no? Y por ahí ese tipo que está ahí es mucho más inteligente que él, ¿no? Bueno, entonces estos preconceptos existieron siempre y siguen existiendo ahora también. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Porque comentaba eso porque Galileo Galilei se salva de ser quemado, y esto no es joda, por lo que yo había comentado en un momento, que él perfecciona el telescopio, gracias a lo cual el ejército podía ver a los barcos enemigos 2 horas antes de llegar a la costa ahí de italiana, ¿no? Y eso les permitió contener invasiones. Y bueno, Galileo, por lo menos para los militares, era un tipo genial, no había que matarlo, la locura lo querían quemar. Y bueno, y los otros han dicho, no, mira, al Papa le habrán dicho, no, flaco, déjalo. Porque antes a la gente la quemaban por mucho menos, ¿no? Y también eso de quemarlo era una demostración, era lo que hacía la iglesia para demostrar el poder que tenía, porque además la iglesia no te quemaba el obispo, no iba el obispo y prendía el fuego, ¿no? El obispo le ordenaba al poder civil, mira, esta persona es un blasfemó, habló en contra del modelo aristotélico, dijo que la tierra, que es donde vino Dios, no está en el centro del mundo, es una blasfemia, quémenlo. Entonces, eso era para dejar bien claro, no solamente al poder civil, sino al resto de la población, quién mandaba, ¿no? Mandaba la iglesia. Bueno, ahora sí, terminando con esto, para no aburrirlos más, Galileo Galilei observa, esto es Venus, las fases de Venus, o sea, la sombra, ¿dónde queda la sombra en Venus, por decirlo de alguna forma? Cuando el Sol está acá, si el Sol está en el centro, cuando Venus pasa por acá, esta parte en negro no está iluminada y uno ve solamente esto blanco. Sería esto. Una parte blanca, una parte negra. Después cuando Venus está acá, bueno, uno ve esta sombra en otra posición y así va viendo las sombras en distintas posiciones desde la Tierra. Si el Sol está acá en el centro, ¿no? Si el Sol está acá en el centro. Pero si el Sol estuviese acá, uno, si se toma el trabajo de hacer esto, ¿no? El trabajo de hacer esto es dibujar bien la sombrita que hace la luz que pega en esta parte de Venus y por ende hace que esta uno no la vea. En realidad, en la posición 3 uno ve esto. No ve mitad iluminado y mitad ve esto. Bueno, si el Sol, si fuese la Tierra la que está acá en el centro del sistema, uno vería esto.
y si fuese el Sol uno vería esto. Galileo se los dibujó y lo dedujo haciendo los rayitos, trazando la dirección de los rayitos, ¿no? Todo eso, suponiendo que todas estas cosas son esferas, todo eso. Y después lo mostró en el telescopio. Y la gente veía esto, no veía esto. No, la gente no, los 4 tipos que sabían de este tema. No veían esto que está acá. Se veía esto. Y esto fue el golpe mortal al geocentrismo. Pero el otro golpe mortal al geocentrismo fue también, no sé si lo puse acá, no puse nada, fue también esto que yo había puesto acá, que él había encontrado, no sé dónde lo puse, que él había observado lunas de Júpiter. Bueno, se los dije, ahora no sé dónde lo escribí. Él había observado 4 lunas de Júpiter. Y es más, a ver si está en la hoja siguiente. Bueno, acá está. Primero, él había observado que había 4 piedras, vamos a decir así, que giraban en torno a Júpiter, no en torno a la Tierra. Entonces la Tierra no podía ser el centro del universo. Así de simple. Pero no solamente eso, se veía claramente que una luna pasaba por atrás de Júpiter, porque después se la veía cruzar por adelante. Ahora, si la luna pasaba por atrás y estaba la esfera esta de cristal famosa, ¿cómo es que la luna agujereaba la esfera de cristal? Si la esfera de cristal era perfecta, durísima, no se podía romper la esfera. ¿Cómo pasaba eso? Entonces, ya el tema de la esfera de cristal, ya nadie empezó a creer en eso, y nadie empezó a creer de que todo giraba en torno a la Tierra. Por lo menos había cosas que giraban en torno a Júpiter. Entonces, eso de las lunas de Júpiter y esto fundamentalmente fueron lo que le dieron el golpe de gracia al geocentrismo. Claro, como la Iglesia no quería mirar esto, ni tampoco las lunas de Júpiter, Galileo no sabía cómo explicárselo. Entonces utilizó otra cosa que estaba errada, que es el tema de las mareas. Pero eso lo vamos a dejar para la clase próxima, después de las vacaciones, que era el tema de las mareas, o sea, el levantamiento del mar, del agua de mar, y se lo intentó explicar con eso básicamente a los jesuitas. Los jesuitas se supone que más o menos lo entendieron, pero claro, el Papa no quería saber nada. Pero bueno, le perdonaron la vida y ahí será la historia de que le dijeron a él: mire, usted está bien, no lo vamos a quemar, porque es usted, pero usted tiene que retractarse y decir que todo lo que dijo de que la Tierra no estaba en el centro, eso era solamente un artilugio matemático para explicar movimientos que usted no puede explicar. Y el tipo dijo algo como eso, pero cuando terminó la frase puso "pur se mueve", que significa "y sin embargo se mueve", y lo puso como que estaba hablando otra cosa, pero en realidad estaba hablando del planeta Tierra, ¿no? Bueno, después la Iglesia es como que desaparece del centro de poder debido, entre otras cosas, a lo que generó la peste bubónica y todas esas cosas. Y bueno, y porque también aparece el Renacimiento, donde, como su palabra lo indica, renace el pensamiento científico, y lo dogmático, el pensamiento dogmático, como lo es la religión, queda a un costado. Bueno, vamos a dejar aquí. Entonces detenemos la grabación.